Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Estela Redondo y hoy vamos a aprender sobre equilibrio químico. Vamos a ver el concepto. ¿Qué es un equilibrio químico? Equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes. Es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia. De igual manera, en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo. Siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico. Sin reacción no sería posible. Pero, ¿qué es una reacción reversible? Es aquella que se representa de la siguiente manera. Tenemos una reacción genérica donde los reactivos A más B forman los productos C más D. Este es el sentido directo. Pero al mismo tiempo tenemos el sentido inverso, donde los productos C más D forman los reactivos A más B. La expresión de la ley de velocidad en sentido directo e inverso ya hemos visto en cinética química y es como sigue. Velocidad directa es igual a K por la concentración de A elevado a A, porque el coeficiente de A en la ecuación es A, por la concentración de B elevado a B, porque su coeficiente es V. La velocidad en sentido inverso es como sigue. K por la concentración de C elevado a C, porque el coeficiente de C es C, por la concentración de D elevado a D, porque el coeficiente de D es igual a D. El equilibrio se alcanza cuando los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos se transforman en reactivos, es decir, cuando la velocidad en sentido directo es igual a la velocidad en sentido inverso. Pero ¿cómo podemos cuantificar el equilibrio? Cuando se alcanza el estado de equilibrio, las concentraciones de los reactivos y los productos se encuentran en una relación numérica constante, la cual denominamos constante de equilibrio. Esta constante relaciona las concentraciones de las sustancias implicadas en un sistema por la siguiente expresión matemática. Tenemos que tener en cuenta la reacción química. En este caso, tengo como reactivos A y B y como productos C y D. Para escribir la expresión de la constante de equilibrio, se escribe poniendo la concentración de C por la concentración de D, dividido la concentración de A por la concentración de B. O sea, la expresión de la constante de equilibrio es igual a la concentración de productos dividido concentración de reactivos. Es importante destacar que en la expresión de la constante de equilibrio no aparecen sólidos ni líquidos, solamente gases y disoluciones acuosas. El valor de la constante de equilibrio
también nos da una información. Cuando K es menor que 1, favorece la formación de reactivos. Cuando K es mayor que 1, favorece la formación de productos. Veamos algunos ejemplos de cómo escribir la expresión de la constante de equilibrio. Tengo la reacción de formación del amoníaco, nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso formando amoníaco gaseoso. Recordemos que para escribir la expresión de la constante de equilibrio debemos llevar en cuenta el estado físico de reactivos y de productos. Sólidos y líquidos no entran en la expresión de la constante de equilibrio. En este caso, todos nuestros componentes son del estado gaseoso. Entonces, para escribir la expresión va a ser concentración de productos sobre concentración de reactivos. Tenemos como producto NH3, amoníaco, y como reactivo tenemos nitrógeno más hidrógeno. Por lo tanto, en la constante de equilibrio va a ser concentración de NH3 dividido la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno, teniendo en cuenta los coeficientes. Aquí el coeficiente del amoníaco es 2. Ese coeficiente se va como exponente, teniendo entonces la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, concentración de NH3 al cuadrado dividido la concentración de N2 por concentración de H2 elevado al cubo, porque el hidrógeno tiene como coeficiente el 3. Esa es la expresión para esta reacción. Un segundo ejemplo. CO más H2 formando CH3OH. Monóxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso formando metanol líquido. Nuestros reactivos son CO y H2 y nuestro producto es CH3OH. Para escribir la expresión tenemos que tener en cuenta los estados físicos. Sólidos y líquidos no entran en la expresión. Nuestro producto, en este caso, está en el estado líquido. Por lo tanto, en la expresión no puede aparecer CH3OH. Y entonces, en lugar del CH3OH, vamos a poner 1. Los reactivos están en el estado gaseoso. 1 dividido concentración de CO por concentración de H2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el H2 tiene como coeficiente el 2. Una vez que aprendemos a escribir la expresión de la constante de equilibrio, podemos calcular el valor de la constante de equilibrio. Tengo el siguiente ejemplo. Se tiene un recipiente que contiene NH3, N2 y H2 en equilibrio a 1000 grados Kelvin. El análisis del contenido muestra que las concentraciones en el equilibrio de NH3 es de 0,102 mol por litro, de N2 1,03 mol por litro
y de H2 1,62 mol por litro. Nos pide para calcular el valor de la constante de equilibrio para la reacción dada. Para calcular, lo primero que tenemos que hacer es escribir la expresión de la constante de equilibrio, sin olvidar que sólidos y líquidos no entran en la expresión. En nuestro ejemplo, todos los componentes son gaseosos. Constante de equilibrio es igual a productos sobre reactivos. Escribimos la fórmula NH3 elevado al cuadrado porque su coeficiente es 2, dividido N2 por H2 elevado al cubo porque su coeficiente es 3. Una vez que tenemos la expresión de la constante de equilibrio, entonces podemos sustituir los valores dados. La concentración de NH3 es 0,102 elevado al cuadrado, dividido 1,03, que es la concentración de N2, por 1,62 elevado al cubo. Haciendo el cálculo, tenemos nuestro resultado de la constante de equilibrio igual a 0,00238. La constante de equilibrio no se le pone unidad de medida. Pero el equilibrio puede ser afectado por algunos factores y eso lo explica el principio de Le Chatelier. ¿Cuáles son esos factores? Temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura el equilibrio? Si aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en sentido endotérmico. Si disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza en sentido exotérmico. Veamos un ejemplo. Tenemos la reacción CO más H2 formando CH3OH más calor. El calor es dado para indicarnos cuál es el sentido exotérmico. Si el calor se encuentra al lado de los productos, entonces el sentido exotérmico será hacia los productos. Por lo tanto, el sentido inverso va a ser el endotérmico. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre cuando en esta reacción aumenta la temperatura? La teoría nos dice que el equilibrio se desplaza en sentido endotérmico. ¿Cuál es el sentido endotérmico para esta reacción? Es hacia los reactivos. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Si disminuye la temperatura, la teoría nos dice el equilibrio se desplaza en sentido exotérmico. En esta reacción, el sentido exotérmico es hacia los productos. Por lo tanto, la respuesta será el equilibrio se desplaza hacia productos. Otro factor que afecta el equilibrio es la presión. Si aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia el menor volumen. Si disminuye la presión, el equilibrio se desplaza hacia el mayor volumen.
Veamos un ejemplo. Tengo la siguiente reacción química. Para poder explicar cómo afecta el cambio de presión a esta reacción química, lo primero que tenemos que hacer es ver la cantidad de volúmenes que tenemos como reactivo y como producto. Para ello, miramos los coeficientes. El nitrógeno tiene coeficiente 1, el hidrógeno tiene coeficiente 3. 3 más 1 me da 4 volúmenes. El lado de los productos, el coeficiente del NH3 es 2, por lo tanto tenemos 2 volúmenes, teniendo así como reactivo 4 volúmenes, como producto 2 volúmenes. ¿Qué ocurre con el equilibrio cuando aumenta la presión? La teoría nos dice que el equilibrio se desplaza hacia el menor volumen. ¿Cuál es el menor volumen en esta reacción? Es el lado de los productos. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser el equilibrio se desplaza hacia los productos. Si disminuye la presión, la teoría nos dice que el equilibrio se desplaza hacia el mayor volumen. En esta reacción, el mayor volumen es hacia los reactivos. Por lo tanto, nuestra respuesta es el equilibrio se desplaza hacia reactivos. El tercer factor que afecta al equilibrio es la concentración de reactivos y de productos. Si aumenta la concentración, el equilibrio se desplaza en sentido contrario al aumento. Y si disminuye, el equilibrio se desplaza en el mismo sentido de la disminución. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente reacción química y queremos explicar cómo afecta el equilibrio el cambio de concentración. Nos dice, ¿qué ocurre con el equilibrio cuando aumenta H2? Lo primero que tenemos que observar es si H2 en la reacción dada es un reactivo o es un producto. En este caso es un reactivo. Si aumenta la concentración, nos dice la teoría que el equilibrio se desplaza en sentido contrario al aumento. Por lo tanto, si aumentamos un reactivo, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. En la letra B nos dice que disminuye la concentración de CH3OH. Observando nuestra ecuación química vemos que CH3OH es un producto. Y la teoría nos dice que cuando disminuye la concentración, el equilibrio se desplaza en el mismo sentido de la disminución. Si CH3OH es producto, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Ahora vamos a aprender a calcular las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. Tenemos el ejemplo. La constante de equilibrio para la siguiente reacción es igual a 50. Y nos da como dato que tenemos inicialmente 0,5 mol por litro de yodo, 0,2 mol por litro de hidrógeno y 1 mol por litro de yoduro de hidrógeno. Nos pregunta, ¿está la mezcla en equilibrio? ¿En qué sentido transcurriría la reacción si no lo estuviese? Para poder responder, vamos a calcular el valor de la constante de equilibrio. Para ello, escribimos la expresión de la constante K siguiendo
las reglas, que es igual a concentración de productos dividido concentración de reactivos. Según la ecuación dada, tengo que va a ser igual a HI al cuadrado dividido I2 por H2. Sustituyendo los valores dados en el ejercicio, calculamos y tenemos el resultado igual a 10. Para saber si la mezcla está en equilibrio, comparamos nuestro resultado con el dato del ejercicio. Si está en equilibrio, el cálculo que hicimos tiene que ser igual al dato del ejercicio. En este caso, el dato es 50 y nuestro cálculo dio igual a 10. Por lo tanto, no está en equilibrio porque K es diferente de 50. Para responder la segunda pregunta, ¿en qué sentido transcurriría la reacción si no lo estuviese? Tenemos que fijarnos otra vez en el valor de K que hemos calculado, 10. Y recordar la teoría. Cuando K es menor que 1, favorece la formación de reactivos. Cuando K es mayor que 1, favorece la formación de productos. Por lo tanto, nuestro valor de K es mayor que 1 porque dio igual a 10. Entonces la reacción transcurriría hacia los productos porque K es mayor que 1. Ahora nos pide para calcular la concentración de cada especie química cuando se alcanza el equilibrio. Entonces vamos a escribir la reacción dada y vamos a escribir 3 etapas que ocurren la reacción química. En el inicio nos dice el ejercicio que teníamos 0,5 mol de I2, 0,2 de H2 y 1 de HI. ¿Qué es lo que ocurre durante la reacción química? Los reactivos van a ir disminuyendo una cantidad y los productos van a ir aumentando. Por lo tanto, vamos a poner que durante la reacción I va a disminuir una cantidad X, menos X. H va a disminuir una cantidad X también, menos X. Y HI, que es producto, va a aumentar. Por lo tanto, vamos a poner 2X. ¿Por qué 2? Porque el coeficiente de HI es 2. Entonces, él va a ir aumentando 2X. En el equilibrio, vamos a tener entonces 0,5 menos X para I2. 0,2 menos X para H2 y 1 más 2X para HI. Esa sería entonces la concentración de cada especie química en el equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es determinar el valor de X. Para ello, volvemos a escribir la expresión de la constante de equilibrio K con la fórmula según la ecuación química dada. Pero ahora vamos a sustituir con el valor de K dado en el ejercicio, que es 50, y las concentraciones en el equilibrio para HI es 1 más 2X al cuadrado. Para I2, 0,5 menos X y para H2, 0,2 menos X. Resolviendo la expresión 1 más 2X al cuadrado
la expresión algebraica, que es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, llegamos al resultado 1 más 4x más 4x al cuadrado. Y en la parte de los reactivos hacemos la distributiva 0,5 por 0,2. Me va a dar 0,1. 0,5 por x me va a dar 0,5. Negativo porque más por menos da menos. Menos x por 0,2 me va a dar menos 0,2x. Y menos x por menos x me va a dar más x al cuadrado. Sumando 0,5x más 0,2x tenemos 0,7x. Bueno, siguiendo el cálculo, ahora lo que vamos a hacer es el denominador pasa al otro lado multiplicando, va a pasar acá multiplicando al 50. Entonces vamos a tener 50 por todo lo que corresponde al denominador. Y volvemos a hacer 50 por 0,1, 50 por 0,7x, más por menos menos va a dar 35x y 50 por x al cuadrado, que va a dar 50 al cuadrado. Los demás números están del otro lado del signo igual. Por lo tanto, pasamos hacia el otro lado con signo cambiado. El 1 se vuelve menos 1, el 4x se vuelve menos 4x y el 4x cuadrado menos 4x al cuadrado para igualar a 0. Al terminar esta multiplicación, lo que vamos a hacer es reducir los términos semejantes. Reducir los términos semejantes es, por ejemplo, comenzamos con los que tienen x cuadrado. 50x cuadrado menos 4x cuadrado me va a dar 46x cuadrado. Luego, menos 35x menos 4x me va a dar menos 39x. Y por último, 5 menos 1 es igual a 4, llegando a la ecuación de segundo grado 46x cuadrado menos 39x más 4 es igual a 0. Y ahora para resolver aplicamos la regla de ecuación de segundo grado. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Esa es la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado. ¿Cuál es a? A es el término que tiene x cuadrado. B el término que tiene x y c el término independiente. Sustituyendo los valores, entonces tenemos aquí b menos b es la fórmula, se multiplica este menos de la fórmula con el menos que tenemos en nuestra ecuación. Menos por menos me va a dar más. Entonces tengo 39 más menos. Raíz cuadrada de 39 al cuadrado. Aquí no es necesario poner el signo menos porque todo número negativo elevado al cuadrado va a dar positivo. Menos 4 por 46 por 4 dividido 2 por 46. Resolviendo lo que está dentro de la raíz cuadrada, llegamos a un valor de 785. Sacando la raíz cuadrada, tengo que
me da un valor aproximadamente igual a 28. Y ahí calculamos los valores de x1 y x2. Uno de ellos es lo que nos va a servir para sustituir en el equilibrio. ¿Cómo saber cuál es el valor de x? Tenemos que comparar nuestros resultados. Aquí, por ejemplo, 0,72 y 0,12 con los valores iniciales de los reactivos de I2 y de H2. Y tiene que ser el que tiene menor valor que la concentración inicial. Por eso, en este caso, tomamos 0,12, que es menor que las concentraciones iniciales dadas en el ejercicio. Una vez que elegimos el valor de x que vamos a utilizar, entonces volvemos a lo que tenemos en el equilibrio. I2 es 0,5 menos x, H2 0,2 menos x y HI 1 más 2x. Y calculamos 0,5 menos x, tenemos 0,38. Para H2, 0,2 menos x, 0,08. Y el último de HI, 1 más 2x, 1 más 2 por 0,12 me da 1,24, teniendo así entonces las concentraciones en el equilibrio de cada una de las especies químicas de la reacción. Y así terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por la atención.